Existe una idea peligrosa que mucha gente carga sin darse cuenta, la de que la fuerza solo nace cuando alguien te apoya, te valida o te acompaña. Lo curioso es que, cuando miramos el estoicismo y cualquier proceso real de autodesarrollo, percibimos exactamente lo contrario. Los momentos que más transformaron a las personas a lo largo de la historia, desde Epicteto hasta Marco Aurelio y Séneca, ocurrieron en silencio, en soledad, lejos de los aplausos. Es casi contraintuitivo, pero el período en que te sientes más solo suele ser el mismo en el que tu evolución interna trabaja con más intensidad. Y aquí está la paradoja de la que nadie habla. Cuando huyes de estar contigo mismo, te debilitas. Pero cuando aceptas ese encuentro silencioso, algo poderoso empieza a nacer. La soledad no es un castigo, es una especie de gimnasio espiritual donde tu elevación moral es esculpida sin testigos. ¿Es incómodo? Sí, pero es en ese mismo incómodo donde descubres que tu fuerza no depende de nadie más que de ti. Y cuanto más aprendes a caminar solo, más preparado estás para cualquier tormenta afuera. Hoy vas a entender por qué existen 7 cosas que solo pueden ser construidas cuando estás solo, y por qué ese camino silencioso te hace más fuerte que cualquier validación externa. Antes de empezar, comenta aquí abajo la palabra estoicismo, para empezar a desbloquear la mente y comprometerte con tu propia evolución desde ahora. Y si este tipo de contenido conecta contigo, suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu camino de desarrollo interno todos los días, curar las propias heridas. A veces, las personas te miran y creen que estás bien, cuando por dentro existe una herida antigua pidiendo atención. Es curioso cómo el estoicismo nos muestra que gran parte del autodesarrollo nace justamente en ese lugar silencioso donde nadie aplaude y nadie ve. Epicteto decía que lo que nos hiere no es el acontecimiento, sino el significado que le damos, y esa frase explica mucho más de tu vida de lo que parece. Cuando intentas ignorar el dolor, se camufla y se vuelve identidad, como si quisiera convencerte de que eres aquello que viviste. Pero en el fondo, sabes que la evolución comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Curar una herida interna es como quedarte solo en una habitación oscura con algo que quedó abierto por años. Al principio da miedo, porque sientes que vas a enfrentar algo más grande que tú, pero Marco Aurelio recordaba que ningún sufrimiento humano es insoportable cuando es enfrentado con elevación moral. A veces, el proceso es tan silencioso que incluso dudas de que algo está cambiando, pero cambia, igual que una planta que crea raíces antes de aparecer al mundo. Si quieres comenzar ese desarrollo ahora, una práctica simple es escribir durante 10 minutos todo lo que sientes sin filtro. La claridad suele empezar en el papel, y cuando ves que no te rompiste, entiendes que la verdadera fuerza siempre estuvo ahí. La curación es liberadora porque sucede cuando menos lo esperas, en un insight rápido, en una noche tranquila, en una reflexión profunda sobre lo que realmente importa. Séneca decía que el dolor disminuye cuando es comprendido. Y notarás eso cuando dejes de tratarte como alguien roto y empieces a verte como alguien en evolución. Lo impresionante es que, incluso sin audiencia, ese proceso construye una fuerza que nadie puede quitarte. Y justo en ese punto, cuando empiezas a escucharte y reconstruirte, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo disciplinar la propia mente para no abrir nuevas heridas en el camino? Disciplinar la propia mente. Existe un tipo de batalla que nadie ve, pero que decide absolutamente todo en tu evolución, la guerra dentro de tu propia mente. Los pensamientos entran sin permiso,
Algunos parecen hasta pagar alquiler de tanto que regresan, y la ansiedad crea historias completas que ni siquiera han ocurrido. Ahí es donde el estoicismo se convierte en un aliado poderoso del autodesarrollo, porque nos recuerda que quien no controla la mente termina controlado por ella. Epicteto repetía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y esa frase explica por qué el desorden mental pesa tanto. Y pues, siendo honestos, todos hemos sentido ese peso. Una mente indisciplinada es como una casa sin puertas. Cualquier viento entra, cualquier desorden se instala. Marco Aurelio entendía esto tan profundamente que revisaba sus propios pensamientos como quien limpia un cuarto cada día. Una práctica simple para comenzar tu desarrollo es reservar 5 minutos por la mañana para observar tus pensamientos sin juicio. Solo identificar patrones ya te devuelve parte del control. Si quieres ir más lejos, la meditación guiada o la escritura reflexiva ayudan a organizar el caos interno. Y poco a poco descubres que la disciplina no nace en el ruido, sino en los momentos solitarios en los que eliges no abandonarte. Y cuanto más entrenas la mente, más se convierte en herramienta y no en enemiga. Séneca decía que una mente tranquila ve con claridad, y es esa claridad la que te permite ver dirección donde antes había confusión. Cuando la mente empieza a cooperar, todo fluye. Las decisiones se vuelven ligeras, los desafíos parecen posibles y tu sentido de elevación moral crece sin esfuerzo. Pero entonces aparece una pregunta inevitable cuando tu mente finalmente entra en orden. ¿Qué visión estás construyendo para ti mismo? Construir la propia visión. Pocas cosas son tan incómodas como la sensación de caminar sin dirección, como si te movieras sin llegar a ninguna parte. Ese vacío no es señal de fracaso, es una invitación a crear una visión clara de lo que deseas convertirte. En el estoicismo, esa claridad es esencial para el autodesarrollo, porque dirige tu energía hacia lo que importa y evita que te pierdas en batallas inútiles. Marco Aurelio recordaba que la vida es lo que los pensamientos hacen de ella, y eso incluye la visión que decides alimentar. La verdad es simple. Nadie va a creer en tu visión antes que tú. Construir esa visión es como encender una fogata en plena oscuridad. Al principio, la llama es débil, vacilante, casi tímida, pero si no la alimentas, se apaga. Una práctica poderosa es escribir detalladamente cómo sería tu vida ideal dentro de un año, como si ya la estuvieras viviendo. Esta técnica enciende la llama del desarrollo y guía tus decisiones diarias. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va, y este es el ejemplo perfecto. Y cuanto más fortaleces esa visión en silencio, más se convierte en parte de ti. Y entonces ocurre algo curioso. Tu visión deja de ser un deseo y se convierte en un compromiso, casi como una brújula interna que te empuja en la dirección correcta. Epicteto nos recuerda que la evolución no sucede por accidente, sino por intención alineada con acción. Cuando la visión es fuerte, incluso los obstáculos empiezan a tener sentido, porque sabes hacia dónde vas. Y justo cuando esa visión se solidifica, llega otra etapa igual de importante: alejarte de lo que te debilita. Alejarse de lo que debilita. Existe un tipo de cansancio que no viene del esfuerzo, sino del desgaste silencioso de estar rodeado de aquello que drena tu energía. Personas, hábitos y ambientes pueden parecer inofensivos, pero poco a poco van debilitando tu desarrollo y retrasando tu evolución. El estoicismo enseña que el autodesarrollo no consiste solo en añadir más cosas a la vida, sino en tener el valor de remover lo que corroe tu elevación moral. Marco Aurelio alertaba que no es el exceso de desafíos lo que debilita, sino la falta de criterio sobre dónde colocas tu atención, y esa elección casi siempre
se hace en silencio. Imagina tu vida como un barco navegando en mar abierto, pero con pequeños agujeros en el casco. No importa cuánto remes, si no tapas esos agujeros, el agua seguirá entrando. Séneca lo entendía bien cuando decía que perder tiempo en lo que no suma es una forma sofisticada de autosabotaje. Un paso práctico es observar durante una semana qué situaciones o rutinas te dejan mentalmente más cansado que antes. Esa conciencia ya inicia la transformación. La madurez comienza cuando entiendes que decir no también es un acto de fuerza. Alejarse de lo que debilita no es frialdad, es estrategia. Epicteto recordaba que no podemos controlar todo lo que sucede, pero siempre podemos elegir dónde permanecer. Cuando eliminas lo que te retrasa, queda espacio para crecer, respirar y alinear tus acciones con tu visión. El proceso puede parecer incómodo, pero fortalece la base de tu evolución interior. Y curiosamente, al eliminar pérdidas externas, aparece algo aún más profundo: la necesidad de dominar las propias emociones. Dominar las propias emociones. Pocas cosas nos desgastan tanto como reaccionar sin pensar, como si cada provocación tuviera un acceso directo a nuestro humor, una explosión emocional aquí, un impulso allá, y de repente sientes que perdiste el control de tu camino. El estoicismo siempre enseñó que el autodesarrollo empieza en el dominio interno, no en el control del mundo exterior. Séneca decía que la mayor victoria es sobre uno mismo, y eso explica por qué reaccionar menos es uno de los mayores actos de elevación moral. La verdad es que cuando perdemos el control, entregamos el poder que juramos proteger. Las emociones funcionan como el fuego, bien dirigido, calienta, ilumina y sostiene. Descontrolado, destruye todo a su alrededor. Marco Aurelio sabía esto al entrenar el hábito de observar sus impulsos antes de actuar, como quien sostiene una llama en la palma de la mano. Una práctica útil para empezar es la pausa consciente. Antes de responder, respira profundamente 3 veces y pregúntate si esa reacción te acerca o te aleja de tu evolución. Simple, pero profundamente transformador. Y cuanto más entrenas, más notas que dominar las emociones es un acto diario, no una iluminación repentina. Lo curioso es que ese dominio comienza de forma silenciosa, en momentos que nadie nota. Epicteto recordaba que nuestra verdadera fuerza aparece en las decisiones pequeñas, aquellas que parecen insignificantes, pero moldean nuestra identidad. Cuando eliges reaccionar menos, ganas espacio para pensar con claridad y actuar con inteligencia. Y es en ese espacio interno donde surge algo aún más raro hoy en día: estar en paz contigo mismo. Estar en paz consigo mismo. Vivimos en una época donde la mayoría teme su propio silencio, como si la ausencia de ruido obligara a la mente a mostrar lo que fue escondido bajo la alfombra. Esa inquietud constante genera la sensación de que algo siempre está mal, incluso cuando externamente todo parece estar en orden. El estoicismo nos recuerda que el autodesarrollo comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos, porque la paz no nace de distracciones, sino de presencia. Séneca decía que nada perturba más que una mente indisciplinada, y probablemente ya lo has sentido. Y es curioso cómo, cuanto más corremos, más cansados quedamos. Estar en paz contigo mismo es como ordenar una habitación interna que estuvo descuidada por años. Al principio, encuentras cosas que ni recordabas, pero a medida que organizas, el ambiente interno se vuelve más ligero. Marco Aurelio tenía el hábito de revisar su día antes de dormir, no para culparse, sino para alinear su evolución moral con sus acciones. Puedes comenzar con algo simple: reservar 5 minutos al día para quedarte en silencio absoluto, sin celular, sin estímulos, solo observándote.
Es incómodo al principio, pero liberador con el tiempo. Y cuando esa paz empieza a surgir, descubres que siempre estuvo disponible, solo bloqueada por el exceso de ruido mental. Epicteto recordaba que la paz interior se construye decisión tras decisión y no se recibe como un regalo del destino. Cuanto más te reconectas contigo mismo, más fuerte te vuelves para enfrentar el mundo con claridad y firmeza. Y es justamente en ese estado de quietud renovada donde aparece uno de los mayores desafíos de tu camino de evolución: levantarte después de cada caída. Levantarse después de cada caída. Las caídas forman parte de la vida, pero es impresionante cómo cada una parece más grande cuando la estás viviendo. El error duele, la recaída desanima y la pérdida de confianza te hace dudar de tu propio camino. El estoicismo siempre enseñó que el problema no está en la caída, sino en la interpretación que damos a ella, y eso moldea todo nuestro autodesarrollo. Séneca decía que la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo, y este recordatorio es esencial cuando todo parece desordenado. La verdad es que nadie atraviesa la evolución sin tropezar algunas veces. Levantarte después de caer es como reconstruir una escultura con tus propias manos. Requiere paciencia, coraje y la decisión diaria de no rendirte. Epicteto recordaba que lo importante no es la caída, sino la capacidad de levantarse con más claridad que antes. Una práctica eficaz es revisar lo que aprendiste del error, escribiendo qué harías diferente si la situación se repitiera. Eso transforma fallas en herramientas de desarrollo. Marco Aurelio hacía esto constantemente, entendiendo que cada tropiezo revelaba un punto de mejora. Y con el tiempo, descubres que cada caída te hace más fuerte de lo que estabas. Y existe algo profundamente verdadero que casi nunca se dice: el mundo solo ve el resultado, nunca el proceso silencioso de reconstrucción. Es en esos bastidores donde tu elevación moral se fortalece, lejos de los aplausos y del juicio ajeno. Cuando eliges levantarte, incluso sin ganas, estás moldeando una identidad capaz de enfrentar cualquier tormenta. Y desde ese lugar de fuerza silenciosa, comienzas a ver el verdadero valor de seguir adelante, lo que te lleva al siguiente paso de tu camino. Conclusión: al final, lo que realmente transforma tu camino no son las teorías, sino lo que decides hacer a partir de ahora. El estoicismo siempre nos recordó que la evolución no es un evento, sino un compromiso diario con tu propia valentía. Después de entender estas 7 cosas que solo puedes construir estando solo, la pregunta ahora es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás repitiendo patrones que te debilitan o finalmente asumirás el control de tu autodesarrollo y de tu elevación moral? Mira tu vida con sinceridad. ¿Qué heridas aún evitas? ¿Qué emociones te controlan? ¿Qué ambientes drenan tu energía? Es incómodo admitirlo, lo sé, pero esa es justamente la diferencia entre quienes crecen y quienes siguen atrapados. Como enseñaban Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, el mundo externo no determina quién te conviertes. Tus decisiones internas, sí. Así que responde con honestidad. ¿Cuál será el primer paso que darás hoy? Si este video despertó algo en ti, aprovecha ese impulso y continúa este camino conmigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir fortaleciendo tu mente, tu disciplina y tu visión. Aquí, cada día, encontrarás un camino claro para seguir creciendo, entendiendo y transformando tu vida desde adentro. Tu próxima versión está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que empezar.